Si tú ves en las curvas de Gartner de tendencia de GenAI, GenAI ya está pasando ese pico de innovación, de madurez, los casos de uso ya empiezan a ser más del día a día y empiezan otras tecnologías diferentes a apalancarse sobre ese GenAI. Entonces en Marsh estamos pendientes de esos ciclos de producto y de la tecnología y mirando qué sigue para adelante. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. En esta ocasión me encuentro con Luis Torres, el CEO de Marsh Iberia. Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gran placer estar contigo hoy. Si quieres, para romper el hielo, cuéntanos un poco cómo has dado con el sector asegurador y un poquito sobre tu historia y también de tu historia en Marsh. Claro que sí, Martín. Pues yo creo que cuando uno habla con la gente que cae en seguros, hay unos que caen, como acabo de decir, y hay otros que tienen tradición familiar y van pasando generaciones tras generaciones. Yo fui uno de esos que cayó en el sector asegurador. En mi familia no hay nada de antecedentes en seguros. Y yo estaba trabajando en consultoría en esa época cuando salió una oportunidad en Marsh para empezar a trabajar en proyectos y estrategias que estaban muy atados con lo que yo venía haciendo en consultoría. Entonces, más salgo por ahí, empiezo a aprender de seguros estando ya dentro de Marsh. Entonces, eso es un poco como llego a Marsh y a trabajar en seguros. Estupendo. ¿Y en Marsh, en qué rol o responsabilidades comenzaste? ¿Cómo es tu desarrollo dentro de Marsh Colombia? Y luego, a posteriori, ¿cómo es el salto también a España, que es relativamente reciente, de hace un año y poquito? Sí, pues no les voy a hacer la historia muy larga, pero empiezo trabajando, como les digo, en proyectos y en estrategia. Ahí tengo la oportunidad de ver toda la cadena de valor completa, mirando diferentes proyectos de transformación dentro de Marsh Colombia. Y después empiezo a sentir bastante curiosidad por temas de transformación digital y cómo viendo nuestro sector un poco más atrás, hay una estadística que es entre 5 y 7 años más atrás que la banca en temas de digitalización. Empiezo a mirar cómo podríamos acelerar ese tema digital o de transformación digital y empiezo a moverme dentro de Marsh, aprendiendo de temas digitales y moviéndome, cómo podíamos hacer para revolucionar ese sector. Y ahí empecé a trabajar con varias personas dentro de Marsh en diferentes países del mundo Marsh, trayendo ideas de Estados Unidos, trayendo ideas de Europa. También paso por el área de operaciones y dentro del área de operaciones cómo automatizamos procesos, cómo estandarizamos todos esos procesos detrás que llegan al cliente, que son, termina siendo client facing. Y así es como empiezo a moverme por la región Latinoamérica primero, trabajando con equipos en Brasil, México, Chile, Argentina, Perú y los países latinoamericanos. Y después doy el salto aquí a España y llego a España como para seguir trayendo esa visión latinoamericana, ese tema de innovación, de transformación digital que tanto nos caracteriza en Latinoamérica. Y así llego a España hace más de un año. Estoy aquí en España llevando el área de operaciones, buscando cómo transformar y hacer temas digitales aquí en España. Estupendo. Hoy asentado en Madrid, o sea, literalmente toda la familia se mudó a Madrid. Y como decías, hace un poquito más de un año que estás como el principal responsable de operaciones, el COO de Marsh Iberia. Cuéntanos un poco cuál es como la principal responsabilidad del responsable de operaciones, cuáles son las principales métricas que se miran en, obviamente, una empresa global como es Marsh, pero enfocada en la región ibérica. Pues ahí es muy interesante porque esa visión de operaciones deja de ser el back office operativo que muchas veces nos imaginamos y pasa a ser un rol más estratégico dentro de la organización, porque vemos los procesos para nuestros clientes de principio a fin, pasando por aseguradora, pasando por clientes, pasando por siniestros. Entonces, en operaciones nosotros somos los responsables de velar porque esa relación que se consiguió con un tema comercial fluya de la mejor manera durante la vigencia de una póliza o todo el proceso de consultoría que nosotros estemos detrás apoyando ese proceso. Desde la colocación de una póliza, asegurar que la revisamos, que esté correcta, que hay una modificación, un endoso, un traspaso de la póliza, hasta los pagos de esas pólizas, cómo se hace con la prima, la comisión, todo eso hace parte de ese proceso. Y lo que comentaba, hasta el tema de la operación de los siniestros, cómo operamos esos siniestros, que al final es el momento de verdad, también hace parte del equipo de operaciones.
Y eso suena como muy transaccional por ahora, muy by the book, como dicen, pero al final lo interesante es cómo hacemos para transformar y mejorar esos procesos. Cómo empezamos a embeber soluciones digitales de automatización para hacerlo más eficiente y de una forma más ágil, como decía al principio, asegurando que el impacto sea muy positivo para nuestros clientes finales. Entonces ahí es donde entra mucho de lo que venía aprendiendo en Latinoamérica, muchos temas de innovación y de transformación que tratamos de incluir dentro de los procesos. Entonces el rol del COO, siento yo como lo veo y viendo a mis pares en otras empresas y no solo corredores de seguros, sino también en compañías de seguros, ese rol de operaciones viene cada vez tomando más relevancia y siendo más estratégico con ese mismo objetivo de transformar y evolucionar la cadena de valor, beneficiando el resultado para nuestros clientes. Clarísimo. Y para entender un poco, obviamente, todo el proceso de transacción con ese cliente, como decías, en la pata de siniestros, en la pata de renovación, lo tratan de hacer más eficiente, pero también el equipo de operaciones tiene contacto con el cliente final o eso se separa claramente y lo lleva a un equipo de cuentas o un equipo comercial. No, entonces nosotros, y así varían los modelos, nosotros en Marsh tenemos contacto con los clientes en algunas partes del proceso, en algunos eslabones de la cadena. Te pongo un ejemplo, no es eficiente para la emisión de un certificado que necesita un cliente porque está presentándose a un concurso que necesita un certificado, pues que vaya un ejecutivo de cuenta y que el ejecutivo de cuenta vaya a la compañía entonces lo que tratamos de hacer es, un ejemplo sencillo, es esa relación, acortamos los tiempos. Hicimos contáctanos directamente a nosotros, directamente a una persona, o ya empezamos a mirar automatizaciones de un buzón, un correo electrónico genérico donde te devuelve una respuesta mucho más ágil. Entonces, por ahí es donde seguimos teniendo esa relación directa con los clientes y la valoración de nuestros clientes muchas veces cuando hacemos evaluaciones de desempeño de nuestro servicio tiene que ver con la parte operativa, cómo estamos haciendo el delivery. Muchas veces una renovación depende de cómo dimos ese delivery durante el ciclo de vida del producto. Y ahí esta operación es 100% involucrado en contacto con nuestros clientes. Claro, y quieras o no, en realidad también tiene una relación directa al potencial incremento de productos o de prima que tenga ese cliente. Si tiene una buena experiencia, es mucho más probable de que le interese contratar, me lo invento, el seguro de ciberriesgos con Marsh, porque la experiencia viene siendo positiva. ¿Tiene también rendimiento por crecimiento de cuenta o eso ya sí que lo ve 100% el equipo de cuentas y comercial? Esa parte ya está 100% con el equipo de cuenta. Lo que nosotros tenemos es que hacemos unos temas que son como, le llamamos health checks de los clientes, asegurar que la salud de la relación esté buena para cuando llegue el momento de renovación o una venta cruzada, un upselling, un cross-selling, podamos estar en las mejores condiciones. O sea, que no haya minimizar los errores a lo largo de todo el proceso. Y este episodio es traído por Folium, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Está clarísimo. O sea, son un insumo base para que eso suceda correctamente, pero luego la responsabilidad pasa al equipo de cuentas. Exacto. Quería preguntarte un poco sobre esto que tú comentabas de la experiencia en Latinoamérica, puntualmente en Colombia, y un poco este año y poco que llevas en España, ya conociendo más desde adentro el mercado asegurador de la península ibérica. ¿Cuáles serían las principales diferencias que destacas del sector asegurador latinoamericano, colombiano y el sector español? Sí, pues si quieres, empezando por el tema de desarrollo de producto, yo creo que los productos son muy similares y al final en el mercado asegurador tenemos unos productos muy estandarizados y son particulares para cada cliente, pero al final el producto un día no es un día no aquí y en cualquier parte. Entonces, en términos de producto, yo no veo gran innovación ni gran diferenciación entre los mercados. Después, si uno empieza a ver un poco el tema de transformación digital o de tecnología, sí empiezo a ver ya una diferencia donde acá, y va a sonar muy sencillo, y para la gente que nos escucha aquí en la península ibérica o en España, el tema de domiciliación de los pagos. Suena muy sencillo, pero en Latinoamérica no es tan sencillo tener esa domiciliación, que suena parte de nuestro día a día, pero en Latinoamérica se toca perseguir a la persona para hacer el cobro por cuotas, eso es un tema difícil. Entonces yo creo que en temas de digitalización y de tecnología estamos más avanzados aquí en este lado, en Europa, en la península ibérica, que en Latinoamérica. Pero lo que yo sí siento un poco de Latinoamérica es que hay un espíritu más de empresariado que trata de acelerar más eso, entonces como más apetito
por innovar, por transformar, por acelerar estos procesos, que no lo veo tan latente aquí en Europa. Yo creo que porque el nivel estándar está un poco más alto, pero en general lo veo por ahí. Y el otro tema es la cultura de aseguramiento en general. En Latinoamérica los índices son bajos de penetración de los seguros. En Europa tenemos unos índices mucho más altos de penetración de pólizas, que eso hace que sea un mercado mucho más maduro, que estemos más presentes en más clientes y en diferentes industrias. Por ahí es donde veo algunas diferencias. Perfecto. A nivel cliente, Marsh trabaja con empresas y si lo tengo que posicionar en mi cabeza y corrígeme, más que nada corporativos, o sea, grandes empresas multinacionales. ¿El tipo de cliente en Colombia y en España es similar o tiene características diferentes? No, son muy similares y ahí, para los que nos están escuchando, nuestro foco sí son las grandes empresas, las corporaciones. Tenemos una segmentación donde también estamos llegando a clientes más pequeños o medianos que también tienen necesidades de asesoramiento en riesgos, pero también tenemos unos modelos donde llegamos al usuario final, modelos de affinity, modelos de beneficios a empleados donde llegamos a ese usuario final. Y ahí es donde se ve ese reto de digitalizar aún más, porque tú estás trabajando con un financiero, con el risk manager, tú tienes una relación muy personal, pero cuando llegas a estos otros modelos de negocio como un modelo de affinity, ya tienes que llegar al end user, al usuario final. Pero volviendo a la pregunta, son clientes muy similares, de pronto acá un poco más modernos, un tema de globalización más amplio. Entonces ves acá casi todas las compañías son multinacionales, tienen presencia en más de un país. En Latinoamérica empieza a ver el efecto que llamamos multilatinas, cómo empezar a explotar las capacidades locales en otros países, pero hasta ahora se empieza a ver. En cambio acá es muy natural ya tenerlo así, pero al final el perfil de cliente es muy similar. Son grandes empresas, empresas con necesidades de riesgo a las cuales estamos atacando, pues participando en todos estos segmentos. Perfecto. Y quizás proyectando un poco para futuro, y obviamente esta mirada la tienen en sus planes estratégicos, si tenemos que hablar de los próximos 5 años, con la nueva era de la inteligencia artificial metiéndose, a automatizar varios de los procesos, a poder rápidamente analizar una póliza, a poder entender más rápidamente cuáles son las coberturas que tengo y no tengo, ¿cómo crees que será el rol de los brokers de seguros? Enfoquémonos en el mundo empresarial, que es donde mayor foco tienen en Marsh. Pues ahí nosotros estamos experimentando bastante con inteligencia artificial generativa. ¿Cómo hacemos para que estos modelos de LLM empiecen a soportar nuestra cadena de valor? Donde, y tú mencionabas un par de ejemplos ahí, el tema de revisión de una póliza, cómo aseguramos que los clausulados estén alineados y de acuerdo con las necesidades del cliente. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial puede entrar a hacer ese análisis que hoy hace una persona, hoy una persona se tiene que leer las pólizas, la otra póliza, decir, ok, están iguales o no, dónde están las diferencias. Hoy eso ya lo podemos hacer con inteligencia artificial de una manera muy sencilla. Ya se empieza a volver parte del uso cotidiano de esta tecnología. Otro aspecto importante ahí con la inteligencia artificial es todo el tema de los bots y empezar a evolucionar estos bots que antes era un chatbot normal con un script detrás, hoy ya podemos empezar a tener una evolución más dinámica, no tanto para los clientes corporativos, porque te digo, ahí todavía la relación es muy personalizada, pero sí venimos trabajando con esto. Entonces tenemos temas de modeling. Entonces, ¿cómo hacemos modeling con inteligencia artificial que nos ayuda a combinar diferentes variables en un solo análisis? Entonces, allá incluimos eso. Tenemos temas, por ejemplo, un producto importantísimo ahorita en logística que lanzamos hace unos meses de cómo integrar esa cadena de valor para temas multimodales y multipaíses, donde hay diferentes regulaciones y diferentes temas. La inteligencia artificial detrás de esto nos ayuda a tener productos más simples y más ágiles para nuestros clientes. Entonces, estamos utilizando bastante temas de inteligencia artificial generativa, viendo mucho potencial hacia adelante en usos de inteligencia artificial. Inclusive estamos en un punto en que también estamos utilizando mucho para el interior inteligencia artificial, automatizaciones y temas más sencillos dentro de la cadena de valor, mejorando la experiencia de los empleados y volviéndonos esa compañía digital hacia adelante. Entonces, a los vista 5 años, yo veo la inteligencia artificial siendo como el PowerPoint, el Excel, que hoy nadie puede vivir sin un Excel en su computador o un PowerPoint o un Outlook, un email, va a ser parte de nuestra vida cotidiana, el tema de AI. Y no sé si tú ves en las curvas de Gartner, de tendencia de Gen AI. Gen AI ya está pasando ese pico de innovación, de madurez, ya está empezando los casos de uso ya empiezan a ser más del día a día
y empiezan otras tecnologías diferentes a apalancarse sobre ese GenAI. Entonces en Marsh estamos pendientes de esos ciclos de producto y de la tecnología y mirando qué sigue para adelante. Entonces eso es un poco lo que estamos viendo a 5 años. Está clarísimo. Y ahí un poco como internamente, siendo una corporación y obviamente con oficinas en múltiples partes del mundo, headquarter en Nueva York, pero amplia presencia mundial, estos temas se trabajan desde un departamento de tecnología centralizado, cada país tiene su propia capacidad de desarrollar este tipo de soluciones, para entender un poco cómo es la estructura de desarrollo de, por ejemplo, casos de uso de inteligencia artificial. Entonces en inteligencia artificial es muy interesante porque yo creo que de las mejores experiencias que hemos sentido y tenido en términos de tecnología desde un foco central, porque lo estamos haciendo así. Viene desde casa matriz, enfocado, central y está expuesto para los 85,000 colegas que tenemos. Todos tenemos acceso a la misma versión de GenAI actualmente instalada en nuestros ambientes. Los casos de uso se tienen algunos equipos más regionales en cada una de las regiones donde concentramos casos de uso para ser muy ágiles con el desarrollo de los diferentes casos que vayan surgiendo en los diferentes países y eso todo se consolida. Entonces, a tu pregunta, estamos llevando un enfoque muy, muy centralizado, que antes el reto de esa centralización era el deployment y la velocidad de llegar a los diferentes países. Con esta nueva tecnología no tenemos ese mismo reto, es escalable inmediata, entonces es bastante sencillo llegar a todas partes de una forma centralizada. Hemos tenido un éxito increíble, tenemos métricas de adopción, de uso de GenAI en cada uno de los países, en cada una de las áreas de subáreas. Entonces podemos hacer el clic sobre cada una de las áreas y mirar dónde podemos hacer más uso de este tema. Entonces, nada, 100% centralizado esta experiencia específica de GenAI. Estamos muy contentos con los resultados. Estupendo. Y como para ir también cerrando, un ejemplo concreto que se haya aplicado en España de un caso de uso de GenAI que puedas comentar, que incluso, no sé si ya está en producción completo, pero con las primeras pruebas de clientes, y también un poco como esa reacción, ¿no? Porque es un cambio, obviamente, quizás interactuar con un bot o asistirse internamente en un análisis de póliza que no sea una persona, que puedas ilustrarnos como para poder ya esto ponerlo en efecto. Sí, digamos, hay tres y son básicos, tres casos de uso muy, muy, muy básicos. Uno es el archivar documentos de una forma estructurada. Entonces tenemos un proceso donde la inteligencia artificial sabe, identifica en dónde lo tiene que almacenar y queda almacenado. Reacción de esto, la gente todavía un poco perdida de dónde quedó el archivo, porque el código es este, porque está diferente, pero ya con AI estamos articulando todo el tema de archivo de información, donde ya queda todo protocolarizado y organizado y estructurado. Otro caso que también va a sonar muy sencillo y sé que todo el mundo lo usa, el tema de las traducciones, donde ya al trabajar con diferentes países, en inglés, en diferentes idiomas, poderlo ver todo en el mismo idioma ya nos facilita mucho, poder hacer las traducciones de una forma mucho más ágil, eso también ayuda. La gente en ese ha quedado gratamente sorprendida con la velocidad y la precisión del AI. Y el otro, y ya te lo comentaba, es el tema comparativo de documentos. Poder cargar dos documentos y recibir un reporte donde te diga, estas son las 25 diferencias que hay entre este documento y este otro documento. Lo hemos parametrizado para que si esas 25 diferencias, 5 sean críticas, nos salte una alerta diciendo 5 críticas, el valor, la fecha de inception o algún tema crítico que tengamos mapeado. Ya la inteligencia artificial nos dice, mira, estos son errores o hay temas para revisar. Y hay otros más básicos de redacción de correos electrónicos, de documentación, de construcción de PowerPoints y bueno, ahí estamos ya metiéndolo como en nuestro día a día. En la ola de adopción, como dices. Ya pasó la curva de innovación, ahora es adopción. Sí, 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 exacto. Excelente. Luis, buenísimo, muchas gracias. Quiero finalizar con una pregunta sacada de contexto profesional y con eso ya redondeamos, que tiene que ver con la parte gastronómica. Obviamente me imagino que de Colombia extrañarás cierto plato, cierta comida, pero también España es sin duda un lugar espectacular en lo que respecta a la gastronomía. Si tuvieras que decir cuál plato es el que extrañas que no se puede conseguir en España como es en Colombia y cuál plato destacarías de España. Para los que han visitado Bogotá, está el ajiaco santafereño, que es una sopa a base de papa, de patata con pollo. Es Caliente. caliente, muy, muy, muy caliente para el frío en Ok. Bogotá. Ese es el plato que extraño. Y de acá a España los arroces son espectaculares. En cada sitio donde vas te comes un arroz diferente con bogavante, y eso es lo que
A mí me ha encantado la gastronomía española, creo que es un acierto. Podría ser bueno un ajiaco con un poquito de un arroz, sería una buena experiencia gastronómica, una mezcla. Eso, si encontramos algún restaurante, bueno, se lo pueden pasar a, a Luis, que es un buen ajiaco. Sí, 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 por favor. Luis, un gran placer. Muchas gracias por compartir un poco de lo que están construyendo en Mar. Sin duda que tiene una visión global y muy enfocada también en cada región, así que esperamos que haya sido de utilidad para los oyentes. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Hasta luego.